¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal y estamos acá para hacer otra predicción en Robertino Tarot, en este caso para la presidencia de Estados Unidos de América. Así que un saludo muy grande a todos los consultantes que tengo en Estados Unidos, sobre todo en la zona latina. Así que voy a hacer una predicción después de este debate que hemos tenido en el día de hoy. Un debate bastante, yo diría que no fue muy equilibrado. Ya se había visto en el debate de la presidencia anterior, donde Joe Biden ganó la presidencia, lo mismo. La verdad que los dos moderadores, más Kamala Harris, los dos en contra de Donald Trump. Recordemos que Kamala Harris reemplazó a Joe Biden en esta candidatura a la presidencia, que en este momento es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Así que lo que se vio fue eso, realmente yo diría que casi rozando, es realmente un papelón, ¿no? Una cosa así, pero fue lo que se vio. Cualquier persona que vea el debate va a ver que cuando Trump acertaba en algún tema o empezaba a tener relevancia lo que decía, los moderadores lo interrumpían, y después de eso, cada vez que un tema tenía relevancia para Kamala Harris, la dejaban hablar. Los tiempos del debate no eran parejos. Ya pasó, como les decía, en el debate que habían dado Biden y Trump en las elecciones anteriores. Se nota muy clara la influencia demócrata en lo que son los medios, en la forma en que se maneja la información. A veces nosotros, lo de los países latinos, nos quejamos de la falta de transparencia en nuestra democracia, pero yo creo que lo que se vio ayer, hoy precisamente, hace algunas horas, fue vergonzoso. Vergonzoso no porque uno tenga un favoritismo a favor de Trump, así lo tenga o no, sino como un hecho democrático. Es vergonzoso ver cómo los moderadores creen que el público es idiota. Pero bueno, lo que quiero ver yo es cómo influyó ese debate de cara a las elecciones. Lo que voy a hacer ahora es ver un poco qué se viene en estas elecciones de Estados Unidos y también a quién favoreció el debate, y también de eso ver quién se postula o quién se ve como más probable a 2 meses de las elecciones. Falta bastante todavía, pero quién tiene la tendencia dominante a ser el presidente de los Estados Unidos en estas elecciones de noviembre de 2024. Así que tenemos a Donald Trump y a Kamala Harris aquí en disputa. Ya mismo empiezo para ver qué nos quieren contar las cartas de estas elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, lo primero que se ve es que ninguno apuntó a la juventud, una cosa que es real. Mucho dinero utilizado en la campaña, y también la situación económica de Estados Unidos, que está compleja. Alguien que tuvo mayor sabiduría, alguien que abandonó determinadas emociones, supongo que habla de Trump, y alguien que también fue derrotado. Bueno, la verdad, se ve una derrota de una de las dos personas, se ve cierta sabiduría. Voy a preguntar, ya voy a empezar con mis preguntas. Ustedes saben que a mí me gusta preguntarle al tarot y que digo siempre lo que sale más allá de mis ideas. Yo quiero saber si, porque me pareció que Trump no cayó en el juego, sobre todo en la parte donde ella habla de ser una mujer de determinada rasgo africano, y tratan de que ese tema lo terminan poniendo los moderadores. Fue tremendo eso. Pero Trump no cayó en la trampa de agredir justamente a una mujer por su etnia, ¿no? O sea, creo que eso fue la sabiduría, aunque se ve un derrotado en el debate. Por supuesto que no hay una figura ni femenina ni masculina, así que voy a ver claramente eso. Es muy interesante. Voy a preguntar si la actitud sabia fue de Donald Trump, que me pareció, nada más. Voy a sacar 3 cartas. La respuesta es un sí absoluto. Fue muy justo lo que hizo, y hasta se lo notó empático con ella.
Eso es muy interesante. Por ejemplo, ella ponía muchas caras cuando Donald Trump hablaba y Trump mantenía la vista fija. Eso es una de las características que tenía el debate. Perdonen por la tos, la verdad que hace tiempo que estoy congestionado, por eso también no hacía videos. Alguna gente me pregunta, estoy con la garganta muy mal hace tiempo. Bueno, el frío, los cambios de clima en Buenos Aires. Pero bueno, eso es lo que se ve. Le mando un saludo también a toda la gente de Latinoamérica, seguro ve este video. Pero esto, ¿no? O sea, la decisión sabia y justa fue de Donald Trump, incluso se mostró empático hacia ella, las copas indican empatía y manejó sus emociones. Esta carta es claramente de un manejo de emociones durante el debate. Vamos a ver ahora quién resultó derrotado del debate. Voy a preguntar en función de lo que me va saliendo si la derrotada fue Kamala Harris. Voy a buscar un arcano mayor para que me diga sí o no. Me sale que jugaron de local, si eso se vio muy claro, que estaba la localía, que trataron desde el Partido Demócrata de sumar sin mirar qué es lo que sumaban. Voy a correr un poquito para arriba, que es un poco lo que se vio, ¿no? Tocando temas de progresismo y demás, no haciéndose cargo sobre todo que son gobierno. Es increíble, eso se vio también acá en Argentina con Sergio Massa, ¿no? O sea, ocupando el rol de ministro de Economía y quejándose de los números de la economía, era increíble eso. Bueno, se ve acá. Voy a seguir buscando un arcano mayor. Hubo apoyo del exterior para el Partido Demócrata también. Voy a preguntar si fue prácticamente un robo, me dicen las cartas. Vamos a ver. Y la respuesta es sí, absolutamente. Bueno, ya tenemos la primera decisión que tiene mi tarot, que es la postura sabia de Donald Trump en cuanto a no entrar en el juego de Kamala Harris y del Partido Demócrata, ¿no? De tener que acusarlo de alguna cuestión por el género o por la cuestión de índole racial que pudiera haber de por medio al enfrentar a una mujer de rasgos africanos. Eso es lo que se vio. Y me sale que Kamala Harris resultó derrotada. No me pareció tan contundente a mí la derrota de Kamala Harris, pero es lo que me dicen las cartas. Claramente me sale la fuerza. Es una carta donde el león es dominado mansamente por la mujer. Así que pareciera que la actitud un poco pasiva de Trump, que salvo al final lo vi reaccionar como diciendo que este era el peor gobierno que habían tenido los Estados Unidos, pero que durante el debate se mantuvo a veces hasta sumiso un poco, más allá de desviar los ataques que le daban los moderadores también, que no se privaron de nada. Bueno, voy a preguntar esto en cuanto al debate. Voy a ver si más allá del debate, cómo lo toma el votante. A ver si hay una actitud positiva del votante en un aumento en las estadísticas. Voy a sacar la respuesta, sí, absolutamente. Me sale el carro del triunfo. La verdad que mis cartas son bastante más favorables a Trump de lo que yo vi en el debate. El carro del triunfo es una carta prácticamente de ganar, y sale que ella está acabada después de este debate. La verdad, no me pareció, es lo que dicen mis cartas, y en cuanto al votante de Estados Unidos no hay ninguna duda. Bueno, voy a hacer una pregunta que es, ya no tengo mucho que preguntar, porque me está muy claro esto, voy a preguntar directamente lo que todos ustedes quieren saber. Quiero saber si el ganador de las elecciones, según la tendencia dominante que hay hoy a 2 meses de las elecciones de noviembre en Estados Unidos, será Donald Trump. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que está un poco dividido de su partido, Donald Trump. Atención a los detalles, al Partido Republicano. Sale que están tratando de mejorar algunas alianzas. Sale abundancia en cuanto a la inversión de dinero. Sale, esta es la carta por excelencia de lo que es la rosca política, lo que llamamos las relaciones entre los distintos bandos de la política. Recuerden que Estados Unidos tiene un sistema de electores que no es muy diferente de otro sistema que conocemos en Latinoamérica. Este es el tema ese, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con el correo, con los electores, con todo eso que pasa. Sale que está muy esforzada la campaña, la verdad que no me da. Y la respuesta es que sí, y me sale la carta de loco.
Así que, según la tendencia dominante que hay en este momento, Donald Trump sería el presidente de los Estados Unidos en noviembre, a 2 meses. Como les digo siempre, recuerden que el tarot es una tendencia dominante y que no predice el futuro. Simplemente nos dice que los elementos están dados como están ahora. Si no se modifican, a que el ganador sea justamente el loco, ¿no? Una carta que representa muchísimo a Donald Trump, que tiene que ver con asumir los riesgos, con tener una idea soñadora de las cosas, pero arriesgar. Está al borde del precipicio y mira el cielo desafiante. Eso es lo que se ve acá. Voy a hacer una última pregunta para aquellos residentes en Estados Unidos. Quiero saber si la economía de Estados Unidos va a mejorar en caso de que esto ocurra, de que Donald Trump gane las elecciones. Voy a buscar un arcano mayor. Sale que va a haber muchos subsidios. Esta es una carta claramente de subsidios en la entrega de algo al otro, que es una característica de la política de Donald Trump. Sale que está estudiado un gobierno diferente para este momento. El tema de lo que es la parte militar, la no agresión. Eso se habló de Putin en un momento. Trump le dijo duramente que si él hubiera estado en el gobierno no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Y Kamala le respondió algo así como que era amigo de Putin. Fue bastante fuerte ese momento en el debate. Sale que hay una persona muy importante relacionada con la política que ayudaría a Trump y ayudaría a la parte económica si eso se diera. Y las cartas me contestan una cosa muy entendible y muy inteligente, que es con el ermitaño, que es una carta de mucho tiempo. No, el ermitaño, si bien está regido por Saturno, es un arcano mayor que nos dice vamos despacio, vamos con la linterna viendo despacio cómo se van desarrollando los acontecimientos. Bastante que me tiraron algo de acá a 2 meses, cuando es muy difícil no predecir algo en una elección así tan cerrada, donde al ser un sistema de electores es muy difícil saber cuál es la tendencia real. Así que me parece muy prudente lo que me contesta el tarot y muy interesante la tirada, que es una tirada, como les decía, bastante más a favor de Trump de lo que yo vi en ese debate que tan interesante me resultó y que lo seguí, aunque me pareció absolutamente injusto. Parece que otra vez esa situación se vuelca a favor de Trump y bueno, el tema de inmigración, hay muchos temas importantes que se tocaron, que creo que probablemente sea lo que define esta idea, este carro del triunfo que está acá, que me salió, y este loco que sería el ganador de las próximas elecciones en Estados Unidos de América. Así que para las cartas, la tendencia dominante hoy, que es miércoles 11 de septiembre, me dicen a mí que el presidente de los Estados Unidos de América será Donald Trump. Así que muchísimas gracias, les deseo a todos lo mejor. Espero que sea lo mejor para todos, que no haya una guerra mundial, que es lo que nadie quiere, que terminen los conflictos bélicos en el mundo, y de eso mucho depende de los Estados Unidos, y que cada vez podamos vivir un poco mejor todos. Que tengan todos un excelente día, estén donde estén.